jornada se va a centrar sobre todo en la presentación de esta guía de opciones de carrera profesional que se ha hecho en el marco de la Autónoma. Yo os contaré un poco el marco en el que se incardina esta iniciativa y luego Rafael Oliveros os presentará un poco más en detalle la guía. Rafael Oliveros es el director de la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha incorporado a la Universidad Autónoma hace escasamente 2 años, pero él tiene muchísima, amplia experiencia, casi de 15 años, en gestión de proyectos europeos. Y a continuación habrá una mesa redonda que moderará Arantxa Jiménez, que es una consultora experta en comunicación de Efectia, que es una empresa que nos está ayudando y apoyando en todas estas iniciativas del logo. Esa comunicación se establecerá con Victoria Ley y Óscar Salazar, que los ha mencionado el vicerrector antes y que reitero el agradecimiento no solo por participar en la guía que os presentarán, que ya veréis que hay varias personas que nos cuentan su experiencia, como por participar en esta jornada también. Victoria tiene un perfil muy interesante para nosotros, que es la responsable de la evaluación y el seguimiento de proyectos, contratos y otras ayudas en la Agencia Estatal de Investigación. Y Óscar Salazar tiene otro perfil y es Technical Manager en una empresa que se llama Eurofunding SL. Luego, si nos sobra tiempo, que seguro que nos va a sobrar, porque yo voy a ser muy breve y Rafa también, como os decía, si podemos comentar y abrir el debate con lo que consideréis. Bueno, pues el marco en el que se incardina esta guía es el marco de la Estrategia de Recursos Humanos para Personal Investigador. ¿Qué es esto? Esto es simplemente una estrategia que pone en marcha la Comisión Europea para apoyar a las universidades o a las instituciones que se decidan a aplicar la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la contratación de investigadores. Todo ello con el objeto de contribuir a desarrollar un marco europeo laboral atractivo y uniforme para los investigadores. ¿Qué son la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta? Pues son 2 documentos de la Comisión. La Carta Europea es un conjunto de principios generales y requisitos que definen los papeles, las responsabilidades y los derechos de los investigadores, empresarios y en general las entidades financiadoras. Y el Código de Conducta para la contratación de investigadores se centra un poco en los procedimientos de contratación, que sean abiertos, que sean transparentes, que sean basados en méritos y los comités de selección que sean diversos y experimentados. Las 2 cosas son recomendaciones de la Comisión y he puesto en la presentación de aplicación voluntaria con un asterisco porque estas aplicaciones voluntarias son esas cosas de la Comisión que en principio son voluntarias, pero que en un momento dado te cambian el pie y empiezan a ser obligatorias. La Universidad Autónoma fue pionera en obtener este sello. De hecho, posteriormente se ha cambiado mucho el cómo solicitas el sello y han endurecido muchísimo la aceptación del sello. Como os decía, a día de hoy para proyectos europeos de Horizon 2020 no es obligatorio, pero sí que es verdad que es obligatorio que las entidades que participemos en proyectos europeos apliquemos unas políticas en recursos humanos equivalentes a esto. Y la forma más fácil de exhibir ante la Comisión, ante una auditoría o lo que sea, que realmente la institución cumple con estas normas es meterse en el tema del sello. ¿Vale? Estos son los 4 grandes bloques que abarcan el código, lo que os he comentado, el código de buenas prácticas y la carta. Son 4 bloques que se centran en aspectos éticos profesionales, cómo se selecciona y contrata, las condiciones laborales y la formación y desarrollo. Estos 4 bloques, cada uno de ellos, tienen unas tareas, digamos, y en conjunto son 40 principios. ¿Qué es el sello de calidad? El sello es una identificación de aquellas universidades e instituciones que han apostado por generar y apoyar un entorno estimulante y favorable al trabajo de investigación. Y este sello lo que realmente refleja es un compromiso institucional en mejorar toda la estrategia de recursos humanos y que esta estrategia está alineada con los 40 principios que os acabo de mencionar que se incluyen en la Carta Europea y en la conducta para la contratación.
¿Cómo se consigue el sello? Pues el sello lo consigues, en primer lugar, enviando una carta a la comisión, informando que la institución está interesada en adherirse a los principios del código y la carta. En el plazo de un año, la institución debe enviar a la Comisión Europea un gap análisis que consiste en hacer una autoevaluación de la institución, de forma que la institución, con los 40 principios que os acabo de comentar, mira a ver qué principios considera que ya los tiene bien y en qué puntos considera que no cumple y que debería mejorar. En base a este gap análisis se hace un plan de acción. Propones a la Comisión una serie de actividades y de actuaciones para alinearte con esta iniciativa. La Comisión analiza este plan de acción y te concede o no el sello del logo en estrategia de recursos humanos. Este es un poco el esquema general de lo que consiste el logo. Es decir, en la fase inicial, como os he comentado, la institución hace un autoanálisis, un gap análisis, lo solicita a la comisión y una vez lo solicita, la autónoma, ahora os contaré, como ha dicho el vicerrector, que tiene este logo desde diciembre de 2016, tienes 2 años para implementarlo, para avanzar en la implementación. Hay una evaluación intermedia y posteriormente a esta evaluación intermedia tienes 3 años más para continuar con la implantación. A los 5 años desde el inicio de la concesión del logo hay una reevaluación de la institución en el marco de esto y te lo pueden quitar el logo o renovártelo. Y esta auditoría, digamos, se mantiene cada 3 años. ¿En qué fase está la Universidad Autónoma de Madrid? La Universidad Autónoma de Madrid creo honestamente que fue pionera en conseguir este sello. Consiguió el sello en diciembre de 2016. En diciembre de 2018 pasamos la evaluación intermedia, que bueno, la evaluación intermedia la verdad es que es útil porque te va diciendo pues en qué partes ve que vas bien y en qué partes te quedan, ¿vale? Ya os avanzo que una de las partes que nos dijeron que no teníamos muy bien era precisamente en difundir el sello en toda la comunidad universitaria, porque el sello no es un capricho del equipo de gobierno y no es una cosa en la que los servicios de investigación estén interesados. O sea, el sello debe enmarcar a la institución incardina a la institución junto con otras instituciones y universidades europeas de excelencia. Y esto debe conocerse por toda la comunidad universitaria. Y en diciembre del 2021 estamos preparados para hacer una evaluación final de toda la auditoría, que ahí sí que es una auditoría presencial, en la que espero que nos renueven el logo. Entonces ahora os cuento un poco en qué consiste el plan de acción del autónoma, ¿vale? En el plan de acción del autónoma lo primero que se hizo fue organizar un poco la logística para la implantación del plan y el seguimiento del plan. Hay 2 comisiones. Hay una comisión de seguimiento que está constituida por personal del área de investigación, personal, por supuesto, de la Oficina de Proyectos Europeos, de Recursos Humanos, del área de calidad, y hay una serie de personas representando a investigadores. Y luego hay un comité de monitorización a la comisión de seguimiento rendimos cuentas, que está constituido por el rector, por el gerente y por el vicerrector de investigación, el de PDI, el de internacional y el de proyectos estratégicos. Además de esto, constituimos un grupo de consulta, un focus group, en el que están representados todos los investigadores en todos los estadios de la carrera investigadora, desde la formación, desde un FPI, FPU, hasta el catedrático. Este focus group tenemos reuniones cada cierto tiempo, les comentamos las iniciativas que estamos llevando a cabo y tenemos un feedback con ellos para ver si les parece que lo que estamos haciendo pues tiene sentido desde su punto de vista y pudiéramos implantar cualquier cosa adicional. El plan de acción, os voy a mencionar un poco los objetivos que estaban planteados en el plan de acción. El primero es difusión importante de toda esta iniciativa. Hemos hecho una web que podréis encontrar el link, en el que ahí vamos colgando un poco todo y que aprovecho a animaros para que os metáis en ella, en esta iniciativa, en esta web, perdona. Al final de la primera página de la web veréis un vídeo que os animo a que lo veáis porque es un vídeo muy cortito, que son solo 3 minutos, que ha hecho la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que explica mucho mejor de lo que yo os estoy explicando la iniciativa del logo. Son solo 3 minutos y está bien que lo veáis.
Pues como os decía, el primer punto era hacer una plataforma de difusión en la web, que está hecha. El segundo punto se planteaba una creación del comité de monitorización, que es el que os acabo de decir que está hecho. Estamos haciendo un documento de bienvenida para los nuevos investigadores. Tenemos un borrador ya bastante avanzado, pero todavía no está publicado, y que esto era un documento pues bastante útil para las personas, los investigadores que se incorporan a la universidad por primera vez. Ahí está contemplado pues, temas logísticos del campus, cómo se llevan los proyectos de investigación y un poco enmarcar, incluso también haciéndoles amigable la incorporación a España y a Madrid en concreto, ¿no? De los sitios que pueden buscar, los métodos de transporte y todo esto. Luego tenemos la guía que hoy os presentamos, la de opciones de desarrollo de carrera profesional. Hicimos también al principio una instrucción conjunta del gerente y el vicerrector de investigación para establecer un procedimiento de contratación laboral con cargo a proyectos que cumpliera la publicidad, la transparencia, la meritocracia, la información con los con los solicitantes. Esto ya está implantado, se aprobó, si no recuerdo mal, en marzo del 2018, me parece. Y esto ya estamos teniéndolo en cuenta. Son muy importantes todas las cuestiones de equilibrio de género en la autónoma, y la autónoma, esto será una tarea, digamos, transversal a lo largo de todo el plan. En diciembre de 2019 aprobó su tercer plan de igualdad en la autónoma. Hay un quinto documento que es diagnóstico sobre la igualdad de género en la autónoma, y hay un protocolo en caso de acoso en la autónoma. La persona, digamos, que lidera todos estos temas de personal de administración y servicios también está en el comité de monitorización, con lo cual todos estos temas los tenemos muy presentes. Todo ello, por supuesto, poco a poco lo tenemos que ir todo traduciendo al inglés y lo colgaremos en nuestra página web. Otras acciones que, conforme hemos ido desarrollando el plan, pues hemos ido adaptando la realidad a lo que la Comisión ha ido pidiendo. Como os decía, una de las cosas que nos dijeron que teníamos un poco flojas en la auditoría intermedia era la difusión del logo, y para ello vamos a organizar visitas informativas que serán ahora virtuales en facultades, en centros, en grupos de investigación. Es muy importante también para la comisión que todo lo que hagamos tengamos en cuenta a los investigadores, y para eso, para recoger ese feedback de forma continua, hemos hecho una encuesta que ha sido propuesta por el comité que os decía de seguimiento, lo hemos comentado con el focus group, hemos pulido un poco las preguntas y la utilizaremos para conocer un poco el feedback de los investigadores. Y también en la página web hay un sitio en el que uno puede pinchar y comentar o cualquier duda o cualquier sugerencia. También el Consejo de Gobierno de la universidad ha comenzado con unos encuentros con el personal no permanente de la UAM que resultaron ser muy interesantes tanto para el Consejo de Gobierno como para los investigadores que fueron invitados a estos encuentros. Que estos encuentros no hacen más que reflejar la voluntad de la Universidad Autónoma de Madrid por conocer las condiciones en las que los investigadores se incorporan a la autónoma y conocer las dificultades que han tenido en su incorporación y tener un poco una deferencia a su trabajo, conocer su trabajo. Estos encuentros entiendo que se continuarán a lo largo del 2021, no han podido celebrarse en el 20 porque la verdad es que lo interesante de estos encuentros es que fueran personales, presenciales, quería decir, y bueno, esto yo creo que en el 2021 se continuará con ello. Y luego hemos tenido también que darle una vuelta a los indicadores, porque la comisión, como os decía, este tema ha ido un poco avanzando y siendo más estricto y más competitivo en todos estos temas, y ya no le valen los indicadores de seguimiento, ahora quiere indicadores de calidad, es decir, no le vale que yo haya hecho una página web, sino lo que quiere saber es cuánta gente entra en esa página web, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido que darle una vuelta importante a todos los indicadores por los que nos van a medir. Como os decía, estamos preparando la evaluación que tendremos a finales de diciembre, y haremos una autoevaluación intermedia con personas de la comisión que se dedican a esto.
Y esto es lo que por ahora hemos ido mejorando, pero como pone en rojo, continuamos mejorando, implementando las debilidades que vamos detectando para irlas incorporando. Básicamente, esto es lo que yo os quería comentar y que, como os decía, no es más que el marco en el que, el paraguas en el que hemos hecho esta guía que ahora os presentará Rafa. Ya os he presentado a Rafa Oliveros y después de Rafa pasaremos a esta mesa redonda que está un poco pensada no tanto en que Victoria y Óscar nos cuenten su experiencia, porque está contemplada en el documento, sino que sea un poco una entrevista que liderará Arantxa. Y por mi parte, nada más. Le paso la palabra a Rafa. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a todos los asistentes. Como os ha dicho Regina, dirijo la oficina de proyectos europeos e internacionales del área de investigación de la universidad. Nos encargamos por supuesto, de la promoción y el apoyo para la participación de nuestros investigadores en las distintas convocatorias internacionales, fundamentalmente en el ámbito europeo y sobre todo en el... No sé si se me ve bien. Bueno, sí. En el ámbito europeo, enmarcado dentro de los programas de investigación. Actualmente estamos finalizando el programa Horizonte 2020, pero el 1 de enero comenzarán ya directamente el siguiente programa Marco, que tiene 7 años de duración y que empezará el 1 de enero de 2021 con un presupuesto todavía que está casi a punto de cerrarse, pero por encima de los 95, 98.000 millones de euros para todo tipo de actividades de investigación en todas las temáticas que podamos pensar. Desde nuestra oficina también, pues por supuesto, una vez conseguidos los proyectos por los investigadores, pues nos encargamos de llevar la gestión administrativa y económica y justificativa de todas esas ayudas recibidas, ¿no? Tenía que pedirle a Victoria, aunque espero que esto no sea consecuencia de la nueva normalidad, de invitar a alguien y hacerlo a trabajar tanto, que me ponga de moderador, por favor. Bueno, sencillamente para enseñaros poder enseñaros la guía, para que sepáis cómo es, aunque la guía se colgará en la página web del logo. Por mi parte, lo que quiero transmitir fundamentalmente es comentaros lo que es, cómo está estructurada esta guía, para qué sirve y de manera que cuando accedáis a su lectura, pues os resulte ya un poco conocida. Bueno, el objetivo general de la guía, por supuesto, es aportar todo tipo de información sobre las opciones laborales para científicos e investigadores de la universidad que quieran desarrollar y continuar una carrera investigadora o en el entorno de investigación tras el periodo de formación, si es que alguna vez un científico puede decir que ha terminado de formarse. Pero digamos que cubriendo una serie de etapas en las que vamos a ver que se tiene distinta consideración respecto a en qué momento y cuáles son las competencias de ese investigador. La estructura como tal, no sé si puedo compartir, bueno, así os pongo por lo menos un segundo. Lo tenía por aquí. No lo veo. Así. Bueno, si podéis verla, bueno, esta es la guía como tal. Bueno, no sé si se ve muy bien. A ver. ¿Podéis verla? Sí, se ve, se ve. Sí, vale. Bueno, pues ponerle el título. La estructura de la guía puede considerarse que tiene dos partes esenciales. En la primera, lo he llamado teórico, entre comillas, pero se refiere a todos los tipos de contenidos que puede encontrar
el doctorando que se acerca a su lectura, sobre la carrera investigadora y cómo hay que ir avanzando en ella. La segunda parte de dicha guía ya entra de lleno en posibles opciones de carrera dentro, porque estamos en la universidad, pero también fuera del ámbito universitario. Y tal y como se ha formulado y se ha redactado la guía, pues creo que es muy interesante porque esta segunda parte está basada en conversaciones con personas que han desarrollado su opción de carrera investigadora en distintos ámbitos, distintos sectores. Son casos reales. Ya no es la mera teoría de cómo tienen que ser las cosas, sino cómo puedes hacer tu carrera profesional con los inconvenientes y con las ventajas y desventajas que puede tener, ¿no? En lo que es la primera parte de la guía, vale. Puedes encontrar contenidos en relación a cómo iniciar la carrera investigadora. Es verdad que una vez que consigues el título de grado, en el actual sistema educativo universitario que tenemos, puedes incorporarte al mercado laboral con una titulación. Pero para continuar una carrera investigadora tienes que seguir unos pasos de formación encaminados a conseguir el título de doctor, que el título de doctor, quería mencionar, ya que Regina lo ha avanzado en relación al logo, en relación al logo decía que no era obligatorio, pero altamente recomendable. ¿Por qué? Porque si no, tienes que demostrar a la Comisión Europea que cumple las condiciones del Código de Conducta y demás. En el ámbito de la investigación, por ejemplo, en el ámbito de los proyectos europeos, de la participación en proyectos europeos, cuando hablan de investigadores de una cierta consideración, categoría y demás, no significa que tengas que tener el título de doctor. Lo puedes demostrar de alguna otra manera, pero está claro que el título de doctor, una vez que lo presentas, ya configura que has empezado una actividad investigadora. Con lo cual, digamos que si quieres continuar con esa carrera investigadora, el primer paso de titulación es el título de doctor. De ahí que en la guía también se hace referencia a la escuela de doctorado, que lo ha mencionado el vicerrector en la presentación, porque al final son los que forman esos investigadores con ansias de comerse el mundo en la investigación, ¿no? Y se considera que la escuela de doctorado es lo que es el trampolín para que los futuros investigadores den sus primeros pasos, ¿no? En esta primera parte teórica también ya se mencionan las opciones de carreras profesionales, que luego en la segunda parte de la guía se desenvuelve con las conversaciones con personas y con casos reales, ¿no? La guía como tal también tiene, por supuesto, el esquema de carrera investigadora. No solamente es predoctoral, postdoctoral y ya consolidado, sino que podemos encontrar, os lo voy a poner el cuadro, las 4 categorías que, digamos, etapas que se consideran, ¿no? Es verdad que durante los 4 años de grado eres estudiante universitario, durante 2 años puedes desarrollar ya un máster, pero entras en el ámbito, o sea, en la consideración de investigador con la denominación R1, R2, R4, en función de la formación que ya tienes, que luego una denominación de esa categoría y lo que necesitas para alcanzar esas categorías. Luego eso trae como consecuencia que tienes unas competencias determinadas como investigador. El nivel R1, por supuesto, es el de formación doctoral. Eres un investigador, pero todavía en fase novel, estás entrando en el mundo investigador y acabas ese proceso con la lectura y defensa y aprobación de tu tesis. La estancia, el nivel R2
ya hace referencia a una estancia postdoctoral después de haber conseguido tu título de doctor. En todos los ámbitos, digamos, de la investigación y de muchos otros, la movilidad, por ejemplo, es fundamental. En el mundo de la investigación, aunque lo diga yo ahora, todo el mundo tiene la conciencia de que tienes necesidad de conocer distintos ámbitos y tal, diferentes para poder ampliar tu visión de investigadora, ¿no? En esta etapa, digamos, ya empiezas a ser investigador reconocido, con tarea postdoctoral. Pone ahí una serie de años que, en función de las circunstancias, pues, podrán ser esa cifra o similar, ¿no? La primera etapa estamos hablando de 4 años, la segunda de 5. El investigador independiente ya llegas con 8 años, ya desarrollas tus propias líneas de investigación y demás, hasta que ya llegas a la etapa final, que eres el investigador establecido, que eres investigador líder con tus equipos, que en el mundo académico, pues no es el investigador funcionario, ¿no? No conviene perder de vista que la investigación no es solamente en el ámbito académico, también es en el ámbito privado, ¿no? Por eso en esta primera parte ya se mencionan las opciones de carrera, que por supuesto la primera es investigar e impartir docencia en la universidad. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente, como pasa en muchos ámbitos, no hay todos los puestos que queremos. Es complicado que todo aquel que consigue el título de doctor tenga cabida en el mundo académico. Por eso, en la segunda parte hay un apartado con un experto en recursos humanos, de manera que te enseña cómo orientar para poder participar en otros sectores, qué fortalezas puedes tener personales, pero qué debilidades, qué necesitas ampliar para poder encauzar tu carrera investigadora, ¿no? Claro, para poder pasar por estas etapas, el problema es muchas veces la financiación. En la página del logo tenemos un mapa de opciones de carrera profesional que elabora todos los años la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, de manera que te indica tanto en el ámbito internacional, europeo fundamental, como en el ámbito nacional, como en los ámbitos autonómicos, qué tipo de ayudas puedes disponer o qué tipo de convocatorias hay para poder conseguir financiación e ir avanzando en tu carrera investigadora. Todo el mundo conoce en general el programa María Sklodowska-Curie del programa Marco, que es de formación para formación de doctores y para movilidad y para desarrollar sus actividades. Pero hay otras muchas. Hay en el ámbito nacional, por ejemplo, son conocidas las ayudas Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y demás. Toda esta información aparece en la guía, ¿no? En el tema ya de la segunda parte de la guía, con los casos reales, tenemos ejemplos de una serie de opciones de carreras para desarrollar la carrera profesional en investigación. Es verdad que la primera, realizar un postdoctorado, puede ser muy interesante en el ámbito académico, pero orientado también a investigar e impartir docencia en la universidad, pero también es muy importante la posibilidad de trabajar en el sector privado, en departamentos de I+D+I.
también hay otro apartado para poder crear empresas de base tecnológica, las spin-off conocidas, ¿no? A partir de una idea que se pueda tener. Y luego también hay un apartado que, digamos, eso es arrimar un poquito el ascua a mi sardina, en el sentido de no olvidar lo que es la gestión de la investigación. La investigación está siempre falta de recursos, lo sabemos. Pero una vez que accedes a los recursos, tienes que gestionarlos y tienes que justificar tus trabajos y los fondos públicos, por ejemplo, que se reciben, o privados también, de fundaciones, a las entidades que están financiando esas investigaciones. Con lo cual, es muy importante. Yo entiendo que un investigador lo que le gusta es lo suyo, es decir, su línea de investigación, sus trabajos, si está en el laboratorio. Yo en mi caso, por ejemplo, soy investigador, pero mi laboratorio era el campo, porque yo soy del mundo agronómico. Es más grande que un laboratorio, pero al final, digamos que el interés y el gusto por trabajar en lo que estás haciendo, pues es equivalente. Pero la obtención de fondos para poder desarrollar esas actividades, luego hay que justificarlo y puede ser, digamos, desde un punto de vista de investigador concentrado en su trabajo científico, pues un poco tedioso, pero es obligatorio, y cuanto mejor se conoce lo que es la gestión de la investigación, más fácil es de llevar a cabo todos esos, digamos, actividades complementarias a tu investigación científica, de manera que te resulte fácil seguir pidiendo esas financiaciones que necesitas, ¿no? Y también, bueno, en último caso, como doctores también se necesitan para todo el tema de gestión técnica en el sector privado. Por mi parte, era esbozar lo que es la guía como tal. Me gustaría muchísimo que todos los que estáis asistiendo a esta jornada, pues leáis la guía, incluso que nos remitáis vuestros comentarios vía correo, como queráis, de cara a poderla mejorar, pero que veáis sobre todo lo que es la parte de contenidos teóricos, pero que prestéis mucha atención a los casos reales y a las experiencias, y además ahora tenemos la oportunidad de escuchar en directo en la siguiente comunicación. Vamos, en el debate se va a presentar ahora mismo a partir de ya, con Arantxa como moderadora y Victoria Ley y Óscar Salazar como invitados. Por mi parte, nada más. Vale, gracias, Rafa. Pues entonces pasamos a la tercera fase de esta Regina, reunión. perdona, conéctate al micrófono. Damos paso a la mesa redonda. Algunos de vosotros nos estabais pidiendo el link al documento de Rafa, pero por una cuestión así un poco como elegante, hasta que no lo presentáramos no lo hemos colgado. Lo colgaremos esta tarde, ¿vale? Y de todas formas, si queréis, como tenemos toda vuestra dirección, os la pasamos también por mail, ¿vale? Siento que a lo mejor hubiera estado bien que lo hubiéramos colgado antes para que lo pudierais ver. Vale, bueno. Pues paso la palabra a Arantxa, a Victoria y a Óscar. Pues muchas gracias, Regina, muchas gracias, Rafael, y bueno, gracias también a Victoria y a Óscar. Este es el momento del que hablaba Rafael, el momento de hablar de las experiencias personales a través de una entrevista. Regina os presentó brevemente, Victoria y Óscar, prácticamente al principio, con lo cual yo tampoco voy a incidir mucho en eso. Sí quería decir que compartís estudios porque cursasteis biología en la especialidad de bioquímica y biología molecular, os doctorasteis en la UAM y luego vuestras carreras han seguido pues trayectorias distintas, ¿no? Que es un poco en lo que yo creo que queríamos incidir, esa información práctica, vuestra experiencia y qué podemos sacar todos, qué podemos extraer todos de lo que ha sido vuestra trayectoria profesional
un poco en paralelo también con vuestra trayectoria personal, porque también hablaremos un poco de eso. La primera pregunta que me gustaría haceros tiene que ver precisamente con el momento en el que vosotros termináis el doctorado, un momento del que también hablaba Rafael justo antes. ¿En qué momento, después de acabar el doctorado, bueno, pues os planteáis, os surge la oportunidad de dejar el laboratorio y a qué responde esta decisión? ¿Es una decisión meditada, es una decisión circunstancial o tiene que ver con algo en concreto? Si quieres, Victoria, primero... Victoria, ¿empiezas tú? Sí. A ver, sí, empiezo yo. Bueno, muchas gracias a todos, lo primero, y también a los participantes. Yo estoy encantada de hablar aquí porque además es mi ex casa y todavía la sigo considerando como mi casa. Y cualquier cosa que pueda dar ideas o ayudar, tampoco, no sé, bueno, que estáis a mi disposición. Con respecto a la pregunta que nos has hecho, bueno, pues cuando acabamos la tesis, por lo menos en el sitio donde yo hice la tesis, que era el Centro de Biología Molecular, pues todo el mundo que acababa la tesis sabía que nos teníamos que ir. O sea, que en realidad no era una decisión nuestra, es que una vez que acabas la tesis te tienes que ir. Y entonces pues yo en aquellas circunstancias y por cosas personales pues todavía no me podía ir al extranjero, que era lo que yo quería, y estuve trabajando en una empresa privada que me vino muy bien tener el baño de la empresa privada, que eso siempre viene bien. Estuve 3 años en una empresa que se llama, que ahora es Antibióticos S.A., pero antes se llamaba Abelló, y trabajé en el departamento de I+D, en el campo de la inmunología, y la verdad es que me gustó mucho esa experiencia. Y después, como era lo que yo había querido siempre, pues ya me fui a Estados Unidos y estuve fuera bastante tiempo, como 5 años, pero no sé, esto ya se sale de la pregunta que me has hecho, mi andadura por el mundo. No pasa nada. Si quieres, contesta Óscar, pero luego podemos retomar el resto de la andadura por el mundo. Muy bien, estupendo. Bueno, y en primer lugar, muchísimas gracias a la universidad y también a Efectia por invitarme a colaborar en este foro tan interesante. Yo, al igual que Victoria, considero la Autónoma como mi alma mater y, bueno, gratísimos recuerdos tras una licenciatura y un doctorado. Yo hice la tesis también en la Autónoma, en el Centro Nacional de Biotecnología. Y tal y como comenta Victoria, y como habéis comentado, en aquellos momentos mi planteamiento era, bueno, seguir la carrera científica, digamos, tradicional, es decir, un postdoctoral o 2 postdoctorales fuera y luego posteriormente incorporarte a programas de reincorporación con el objetivo final de estabilizarte. En mi caso fue distinto porque fui contratado por la empresa farmacéutica MSD, la Merck americana, que tenía un centro de investigación aquí en Madrid, y tenía un proyecto, esta empresa tenía un proyecto de colaboración con mi laboratorio, y tuve la suerte de que justo al acabar la tesis me contrataron como investigador senior en este centro, por lo cual estuve 10 años más trabajando en investigación, pero desde un punto de vista industrial, que es también de un alto valor añadido, como comentaba Victoria. Luego, posteriormente, y sin entrar en muchos detalles en mi carrera, también estuve trabajando en la empresa genómica del grupo Celtia como gerente de I+D, también relacionado ya con temas de desarrollos, pero desde un punto de vista industrial. Y en ese momento fue cuando, digamos, que tuve que dar un giro a mi carrera y, digamos, aprovechando todo el tremendo background anterior respecto a la I+D desde un punto de vista industrial y mi paso por la tesis doctoral, enfocado también a ayudar a instituciones, tanto públicas como privadas, a consecución de fondos públicos de investigación. Y por eso actualmente estoy en una consultora, Eurofunding, dirigiendo el equipo dirigiendo el área de proyectos europeos, muy enfocado también, obviamente, por mi background en salud y biotecnología, pero aportando tanto un doble perfil de haber estado muchos años en investigación como ahora en gestión, con lo cual mi paso a mi paso a dejar la investigación fue mucho más posterior, pero complementario, porque al fin y al cabo nunca dejas de aprender, aunque trabajes para diferentes clientes. Bueno, hablábamos antes, Victoria, de esa trayectoria que decías que habías tenido luego posteriormente. Quería que me contarais, porque creo que es un punto especialmente importante para la gente que puede encontrarse en esta situación, o que nos explicarais algún momento crítico que hayáis vivido
en vuestra trayectoria que os haya hecho replantear las cosas de una manera totalmente distinta, abrir los ojos incluso a campos que no os hubierais planteado en un momento determinado? ¿Cuáles han sido esos momentos críticos? Para mí, momentos críticos ha habido casi cada 2 o 3 años, pero bueno, sobre todo, pues yo considero los momentos críticos los momentos en los que he tenido que cambiar mi vida, como por ejemplo al acabar la tesis y después cuando me decidí a ir al extranjero, estuve ahí, hice 2 postdoc uno detrás de otro porque tampoco había muchas posibilidades de conseguir un trabajo en España. Estuve en Estados Unidos y luego en Francia, total 5 años, y después un momento crítico pues fue decidirme qué es lo que hacía Arbores de España. Pues decidí presentarme a una plaza como investigadora y estuve bastante tiempo como investigadora, y luego pues quizá el momento más crítico, que más cambió, fue cuando a cabo de bastantes años, ya yo creo que está como 20 años de investigadora, decidí pasarme a la gestión científica. Y ese fue el momento crítico. No sé si, como ya tampoco me quiero enrollar mucho y quitar el espacio a Óscar, pero bueno, básicamente la decisión fue porque quería aprender más. Esa fue mi mayor, o sea, la cosa que más pesó es que quería aprender más. Yo trabajaba en virología y me gustaba muchísimo el trabajo de investigación y me sigue gustando, de hecho todavía hago cosillas por ahí, pero echaba de menos saber saber de otras áreas científicas, qué es lo que hacían otros investigadores, incluso los de historia, cosas que no tenían nada que ver con mi formación. Echaba de menos saber más de matemáticas, de física, de historia, de cualquier cosa, y cuando me hablaron del trabajo que se hacía en la Agencia Estatal de Investigación y el trabajo que me ofrecieron, pues la verdad es que me resultó muy interesante y decidí cambiarme en 24 horas. Pues una cosa parecida, una situación parecida o paralela a la que ha comentado Victoria. Como os he comentado, yo después de 15 años de trabajar en investigación aplicada en la industria farmacéutica y biotecnológica, llega la crisis, la famosa crisis del 2008, llega 2012. El sector biotecnológico aquí en España fue un sector que fue arrasado por la crisis. Te planteas opciones. En mi caso ya tienes cierta edad, tienes ya unas vinculaciones familiares y dices, bueno, ya irme a los Estados Unidos o irme afuera ya no lo contemplo, precisamente por temas personales y por vinculaciones familiares. En mi caso, bueno, decidí reciclarme, que no significa cambio, significa adquirir competencias complementarias. Hice un máster en proyectos europeos por la Universidad Politécnica y luego un máster ejecutivo en administración de empresas para precisamente poder combinar lo que es el expertise, las habilidades en investigación con habilidades de gestión que son muy, muy necesarias y sobre todo muy demandadas, como comentaba antes Rafael. En cierta manera hay que ayudar a los investigadores para que se dediquen a lo que dan valor añadido, que es investigar y generar resultados, pero cada vez la obtención de fondos públicos es más, no voy a decir más complicado, pero cada vez es más regulado. Hay una serie de reglas burocráticas, reglas financieras, reglas de elegibilidad, con lo cual hay un nicho de crecimiento profesional que, bueno, decidí apostar por ese nicho y es actualmente lo que hago en la compañía en la cual trabajo, es decir, combinar la generación de conocimiento adquirido en I+D previo junto con habilidades más horizontales respecto a gestión financiera, económica, etc., para precisamente dar este servicio de gestión integral de apoyo a la innovación. De alguna manera los dos lo habéis mencionado, Óscar, con un poquito más de precisión, pero ¿en qué medida vuestras situaciones personales e incluso en qué medida otros profesionales han sido una influencia o han determinado que vuestra carrera pudiera ir en un sentido o en otro? Pues, a ver, las circunstancias personales, la verdad es que yo así mirando para atrás y cuando se lo cuento a la gente he sido un poco irresponsable, entre comillas. O sea, yo me fui de España sin tener ni idea ni tener ningún plan de cuánto tiempo iba a estar fuera ni cuándo iba a volver. Tuve un hijo con una beca allí, me tuve que buscar la vida, cómo cuidarlo y todo eso. Después bueno, he pasado por todas las etapas de becaria, de madre,
investigadora, de todo. Y se me ha olvidado la pregunta. No, decía que ¿en qué manera vuestra vida personal y otros profesionales han constituido una instancia para vosotros? A ver, bueno, y personalmente pues todo lo iba adaptando a lo que me iba cayendo. Pero es verdad que las mayores influencias para mí han sido mis maestros. Y les llamo maestros porque no son profesores ni jefes, han sido algunos maestros. O sea, tanto mi director de tesis como Eladio Viñuela, que era el director de laboratorio en España, como mis directores de postdoc, eran gente maravillosa, humanistas, que valoraban mi trabajo, que nunca me pusieron ningún problema ni por género ni por venir de ningún lado. Y para mí eso ha sido lo más importante. Y yo quería hacer lo más parecido a lo que habían hecho ellos, la verdad. ¿Qué aprendiste de ellos, Victoria? Ellos, pues, por ejemplo, me enseñaron a aprender, que yo, bueno, pues podía memorizar cosas y eso, pero muchas veces pensaba que las había y no las había entendido de verdad. Hacer preguntas sin que me sintiera culpable ni me diera miedo, a cambiar mi vida, a preguntar todo y a ser valiente y tomar decisiones sin agarrarme a algo, y sobre todo aprender cosas diferentes de otros ámbitos y técnicas y de todo. Eso es lo que más les agradezco. Óscar asiente. Sí, yo en mi caso igual, es decir, bueno, ya he comentado que hubo un momento en mi vida que ya por opciones familiares, pues tienes que asumir una serie de compromisos, compromisos y dedicaciones familiares, sentimentales y económicas, con lo cual digamos que el campo de acción, el campo de maniobra es menor. Digo entre teoría porque yo sigo pensando que lo primero en la vida es lo personal y nunca te arrepientes de tomar decisiones si va por el bien de los tuyos. En mi caso, nunca te arrepientes. Por otro lado, evidentemente, siempre he aprendido muchísimo, tanto de mi director de diseño del Centro Nacional de Biotecnología. Tuve la grandísima suerte y es un privilegio y de cuando estuve trabajando en la multinacional americana, haber conocido, y justo en el contexto ahora del coronavirus, a Maurice Hilleman, que fue digamos, el descubridor de las primeras vacunas víricas en los años 60, con lo cual para mí eso es un background personal increíble haber podido conocer a esa persona, que simplemente diré que como anécdota, inoculó el virus atenuado del sarampión a su hija. Entonces, ahora que hablamos que tanto polémica con la vacuna, pues el conocer a un pionero, eso es un privilegio. Y bueno, sin desviarme del tema, y actualmente, por supuesto, aprendo muchísimo de todos mis clientes, ya sean grupos de investigación, grandes compañías, pequeñas pymes, startups, siempre aprendes algo, siempre hay algo que llevarte a la mochila, con lo cual, bueno, los que tenemos la suerte de dedicarnos a la I+D o gestión de la I+D, siempre hay opción siempre te llevas algo bueno, siempre, por lo cual el background es absolutamente enriquecedor. De alguna manera, vosotros y el punto laboral o el punto, vuestro trabajo actual demuestra que hay salidas y hay oportunidades distintas puramente a la carrera académica. Hace poco veíamos, a cuenta de otra cosa, Lorena, hay unos datos que reflejan que hay muy pocas personas que continúan después de hacer el doctorado con su carrera dentro de la academia, que la mayor parte de la gente sale al mercado. ¿De qué manera, aunque la coyuntura en la que estamos ahora realmente creo que igual no permite mirar a un medio o largo plazo, pero por vuestra experiencia, ¿cómo creéis que puede evolucionar el mercado para los investigadores y dónde podrían encontrarse las oportunidades para ellos, para trabajar? Bueno, seguro que de esto sabe Óscar más que yo, pero yo creo que un investigador tiene una formación que le viene bien a todo el mundo, a empresas, a instituciones y a políticos. O sea, un investigador tiene una formación que es bastante dura, aparte de haber hecho la carrera, pues luego durante la tesis tiene que aprender a formularse preguntas, hipótesis, a responder. Es una manera de trabajar que luego se aplica a todos los ámbitos. Yo creo que hay muchísimas oportunidades en el sector privado, también en el sector público, pero también en el sector privado, que son muy necesarios los investigadores.
y en todos los sitios se pueden aprovechar mucho de personas que tienen conocimiento científico y el método científico. Yo animo a que la gente, a que todo el mundo esté con los ojos abiertos, con las puertas abiertas, que no se cierre ninguna puerta, que no se empeñe en quedarse en su ciudad, en su universidad e incluso en su barrio, que se mueva y que aprenda cosas diferentes de lo que ya es. Ahora cada vez más se valora un generalista que un especialista. O sea, un generalista con ganas de aprender que un especialista que sabe mucho de algo, pero está muy cerrado y no sabe hacer cosas. Cuando vienen épocas en las que hay que ser flexibles, se atascan. Evidentemente yo estoy absolutamente de acuerdo 100% con lo que dice Victoria, lo suscribo. En primer lugar, para mí, una persona que ha hecho una tesis doctoral significa que es una persona que tiene rigor a la hora de trabajar, que tiene rigor a la hora de generar datos, interpretarlos y contar una historia, que esto es muy importante, independientemente del impacto científico-técnico que tenga su tesis. Para mí esa persona ya ha demostrado un rigor. Pero es mucho más importante también lo que acaba de comentar Victoria, es decir, no nos encasillemos, hay que adquirir habilidades horizontales muy importantes y más con los desafíos que vienen, es decir, habilidades horizontales a nivel de digitalización, habilidades horizontales también en muchísimas salidas en temas relacionados con cambio climático y ahorro energético. Todas las áreas están relacionadas con cambio climático. Actividades horizontales en relación a temas económicos, temas de plan de negocio. Simplemente poner un inciso y relacionado con lo que ha comentado Rafael a través del nuevo programa Marco Horizonte Europa. Todas las investigaciones que se van a financiar en Europa deben tener un componente de innovación. ¿Esto qué significa? Que esto no vale como ha pasado anteriormente, que se genera mucho conocimiento. No, esto tiene que traducirse en productos para el ciudadano, en soluciones para el ciudadano. La única manera de conseguir esto es que esto acabe en el mercado. Y no solo de un punto de vista económico, que también lo es, sino de un punto de vista de productos que nos solucionen la vida a todos los ciudadanos. Con lo cual, formación complementaria en planes de negocio, estudios de mercado, van a ser muy demandadas en el futuro. Con lo cual, absolutamente 100% de lo que suscribe Victoria respecto a adquirir competencias horizontales en otro tipo de áreas, precisamente para ser competente dentro del área profesional. Óscar ya nos ha hablado un poco más de ello, pero Victoria, tú nos comentaste al principio que durante un tiempito habías trabajado en una empresa privada y decías que había sido un momento muy importante para ti. ¿Qué consideras en ese sentido? Digo, porque Óscar nos ha hablado ya más de ello. ¿Qué consideras que a ti te aportó en ese momento de tu carrera el conocer el funcionamiento de la empresa privada? Bueno, yo trabajé en una farmacéutica también como Óscar y bueno, lo que está claro es que las empresas tienen que ser rentables, los productos que hagan tienen que darles dinero, porque si no la empresa se hunde y entonces pues es un cambio de mentalidad diferente. Cuando tú eres investigador, sobre todo si ya eres si ya tienes tu propio grupo, más o menos puedes elegir en lo que trabajar, pues obviamente en una empresa tienes que hacer algo que le sea rentable a la empresa, por lo menos a medio plazo. Si son empresas muy grandes y tienen unos departamentos de investigación pura, pues a lo mejor no es así, pero en la que yo trabajaba sí, pero de todas maneras nos dejaban mucha libertad para nuestras investigaciones y no sé qué decir, que yo respeto muchísimo al sector privado y a los empresarios y creo que son el motor del desarrollo en España. Y lo que hace falta ahora mismo es que el sector privado se involucre más en I+D, o sea, que se le den facilidades, no sé si fiscales o de cualquier tipo, porque eso es lo que nos falta en España y tienen en otros países. ¿Consideráis imprescindible entonces que dentro de una carrera investigadora haya un momento también para la empresa privada? Bueno, yo creo que evidentemente es igual digamos, no sé cómo decirlo, lícito, es decir, el optar por una carrera científica tradicional, ahí están las vías, sabemos la hoja de ruta, tu postdoctoral, tu reincorporación y tu posterior oposición, pero evidentemente y en hilo a lo que comentaba Victoria, cada vez es más fundamental fomentar la colaboración público-privada para traccionar la I+D como país, para cambiar nuestro modelo productivo. Evidentemente
todos los investigadores que opten por la carrera académica tradicional, para poder financiar sus actividades van a tener que contar cada vez más con los fondos privados. Con lo cual, una formación en innovación es, como he comentado antes, es fundamental. Es fundamental. En algún momento a lo largo de vuestra carrera, ¿habéis sentido que existía un desencuentro entre las expectativas que teníais y la realidad que os habéis encontrado? Muchísimas veces. A ver, es la vida, ¿no? Que, sí. O sea, desencuentros es todo el rato, desde un día desde cuando no te salen los experimentos, incluso no te sale nada del proyecto de investigación que quieres, porque los experimentos salen 1 de cada 10, hasta pues luego más adelante, cuando no te pides una beca, no sacas una plaza, o no te, sobre todo, no te aceptan un artículo científico y tienes que, todo el rato tienes que estar en tu vida y luego, pues por ejemplo, es bastante frustrante cuando tú estás trabajando en un proyecto muy interesante y tienes que dedicar un montón de tiempo a las cosas burocráticas, a las administrativas, o cuando también es muy frustrante cuando vas a hacer algo que estás muy emocionado y estás muy convencido de lo que hay que hacer y por un impedimento administrativo pues no puedes contratar a alguien en el tiempo que necesitas o no puedes dedicar un presupuesto a lo que tú necesites. Vamos, que muchísimas ocasiones hay desencuentros y bueno, pues hay que irlos sobrellevando lo mejor posible. Totalmente de acuerdo. Nuestra profesión, ya sea desde un punto de vista académico o con un punto de vista más de innovación, es una carrera de obstáculos y bueno, algunas veces los pasas, otras veces no. Bueno, entonces cuando no pasas el obstáculo, lo rodeas y se aparecen nuevas ventanas de oportunidad. O sea, yo siempre quiero transmitir un hecho de optimismo. Como comentaba Victoria, desde que empiezas a hacer tu tesis doctoral y entras en los experimentos y no sabes por qué, cambias 1000 variables y no sabes por qué, hasta que un día la luna, la configuración astral, lo que sea, te sale el experimento y a partir de ahí te sale como churros. Es una broma. Y luego posteriormente, bueno, pues igual optar a plazas, optar a proyectos, desde el punto de vista de la industria, que tu empresa no logra unos objetivos económicos y la empresa tiene que tener reducción de personal. Todo es una carrera de obstáculos, pero no deja de ser la vida misma, si me permitís. Es decir, estamos en un entorno muy, muy cambiante, un entorno muy, muy voluble, con lo cual la capacidad de adaptabilidad y la resiliencia es fundamental para conseguir el éxito. De alguna manera, no sé si creéis, especialmente los jóvenes investigadores, pero también incluso la sociedad en general, si tienen una visión real de lo que es la actividad investigadora, el día a día de un investigador. Bueno, depende de quiénes, algunos lo saben muy bien. Sí. Y otros no tanto. Es verdad que a todos nos ha pasado. Yo creo que cuando empiezas estás súper emocionado y lo es. Y es un mundo muy idealizado. Piensas que todo va a ser muy bonito. Y es verdad que es bonito, pero se pasa muy mal muchas veces. Y hay que superar momentos bastante duros. Pero bueno, yo creo que siempre que estés convencido y te emocione, o sea, el trabajo te tiene que interesar y te tiene que emocionar, si no es un horror. Y lo puedas compaginar, como decía Óscar, con tu vida personal, que es importantísima, los amigos. O sea, yo, por ejemplo, en la autónoma, mientras hacía la tesis, aprendí a jugar al mus, yo qué sé, por ejemplo. Es que te tiene que apetecer ir al sitio de trabajo y hacer el trabajo, porque si no es un horror, si no... cuando eres muy joven, puedes intentar hacer, o sea, hay que intentar hacer lo que te gusta y lo que te emociona. Una vez que ya a veces ahí no hay más remedio que hacerlo al revés, que te guste lo que estás haciendo, no hacer lo que te guste, sino adaptarte y que te guste, conseguir que te guste lo que estás haciendo. Eso pasa en muchos momentos de la vida y también es importante aprender a hacer eso, porque en todos los trabajos hay aspectos interesantes. Sí. Totalmente de acuerdo con Victoria, pero yo creo que te voy también a invitar algo, Óscar. Sí, no, es que es así, estás diciendo verdades como puños. Yo creo que respecto a
a la difusión de cuál pueden ser las salidas profesionales de una carrera científica, tanto a nivel de la básica o a nivel de más innovación o a nivel de gestión. Yo creo que tenemos que, todos los profesionales tenemos que, y la comunidad en general, entonar un poco el mea culpa, porque yo creo que la sociedad en general, la sociedad española, no es consciente de lo que supone la carrera investigadora, no solo de una valoración respecto a lo que supone de esfuerzo personal, esfuerzo profesional, sino de los beneficios que nos puede traer como país el fomentar la I+D. Por lo cual yo creo que en ese sentido, como país, como profesionales, deberíamos fomentar mucho más el dar a conocer a la sociedad, dar a conocer a estudiantes ya muy pequeñitos desde que están en el colegio, las salidas profesionales. Evidentemente, todo eso tiene que estar acompañado con un ecosistema de oportunidades que lamentablemente no es siempre el más deseado. Como comentaba Victoria, aquí siempre hay necesidad de financiación y siempre la va a haber. Pero yo creo que es importante hacer que toda la comunidad tengamos un compromiso de pedagogía a la sociedad respecto a todo lo que podemos aportar con la investigación como sociedad y como país. Creo que es un mensaje importante, permitidme que os lo diga. Creo que coincido con Victoria en lo que decía antes, que de alguna manera existe una imagen realmente idealizada a veces desde fuera de lo que es una carrera científica, y creo que vuestros testimonios y los de otras muchas personas que han pasado por tantas fases distintas dentro de una carrera son importantes. Vamos a empezar ahora un debate, pero aunque habéis dado en media horita muchísimos consejos a la gente que pues que está viendo y que puede verse reflejada en un momento determinado en vuestras experiencias, un último consejo / mensaje positivo, que creo que es necesario también. Solamente un mensaje positivo. El mundo os necesita. Os necesitamos. No tiréis la toalla. Yo reincido en ese mensaje y que, como siempre, Victoria, de que no puedo estar más de acuerdo, y iré un poquito más allá. Es decir, no nos dejemos llevar por el pesimismo de la crisis. Que si la crisis del COVID, que si la crisis del 2018, que 2008, que evidentemente son crisis y gordas. También en los años 90 hubo una crisis económica. También los años 80 fueron muy, muy difíciles, pero siempre hay salidas. Por lo cual no permitís que el ruido mediático os condicione de manera negativa. Evidentemente, siempre planteado desde un punto de vista realista. ¿Vale? Pues tomamos nota. Muy bien. Muchas gracias a todos, la verdad, que ha sido muy interesante. Arantxa, muchas gracias a ti también, porque creo que el punto de vista de un periodista es importante, es muy importante. A mí me ha parecido súper interesante. Os quería decir que tenemos casi más de 50 asistentes. La jornada la hemos enfocado un poco a los doctorandos y al personal investigador que digamos que no tiene plaza fija, o sea, que está pero dejadme decir que plaza fija no tenemos nadie. Es decir, que a mí me gustaría que lo que han dicho Victoria y Óscar, yo lo asumo, y no soy joven, no estoy, pero es que yo no me doy por amortizada, o sea, yo no tengo o sea, estoy abierta a cambiar de carrera profesional. Y me vais a permitir que yo he ido un poco cogiendo apuntes de lo que han dicho Victoria y Óscar, porque me ha parecido muy interesante, y a modo de resumen os lo voy a comentar. A modo de resumen, y aunque suene un poco feo, son como consejos de gente que somos más mayores que probablemente la mayoría de los asistentes. A ver, ellos han mencionado que uno no debe asumir una carrera profesional predeterminada. ¿Vale? O sea, cuando haces la tesis no tienes por qué asumir que tienes que hacer un postdoc y luego presentarte a una plaza de tal y luego subir a tal. No. O sea, uno debe estar abierto a lo que la vida le vaya poniendo en bandeja. Uno debe analizarse desde el punto de vista laboral como competencias de forma autocrítica e identificar aquellas actitudes en las que es muy buena o es muy bueno y en otras en las que no. Y eso hay que explotarlo también. O sea, hay gente que es muy buena en determinadas cosas y otra. Entonces, eso también yo creo que debe conformar un poco por dónde vas. Han mencionado, y suscribo 100%, y cómo no lo voy a suscribir estando en una universidad, la grandísima importancia que tiene la formación. Cómo nos marca a todos cómo ha sido nuestro tutor, cómo ha sido nuestro grupo de investigación, cómo se ha gestionado todo aquello. Y eso
es importantísimo, es muy estimulante y los que hemos tenido, y desde verdad yo me incluyo, un buen tutor de tesis es una cosa que te marca en positivo de cara al futuro. Han comentado también el espíritu permanente de aprender cosas nuevas. Es decir, no acabas la tesis y ya te pones a... No, acabas la tesis y tienes que seguir creciendo, tienes que seguir incorporando habilidades, no solo técnicas de laboratorio, sino de todo tipo. Tienes que estar abierta a... O sea, también es cada vez más importante, y lo menciona en la guía una de las personas de recursos humanos, el que cada vez menos nos interesa una persona que sepa muchísimo, muchísimo, muchísimo solo de una cosa y sea un zote en todo lo demás. No, tenemos que ser multidisciplinares. Por supuesto que nos vamos especializando conforme vamos avanzando en la carrera laboral, pero debemos ser multidisciplinares. Yo también soy científica y me interesa el derecho. Yo, como he tenido la ocasión de tener entre mis clientes, se podría decir, o entre las personas a las que doy servicio, gente que no es solo científica, yo me siento súper cómoda con los físicos, con los matemáticos, con los biólogos. Y sin embargo, los de economía, los de derecho, los filósofos, los politécnicos, son otras ramas que también son muy interesantes y que también debemos integrar y conocerlas y aprender de ellas. ¿Qué más cosas han comentado? La multidisciplinaridad en el sentido público-privado, es decir, desde el ámbito público debemos conocer el ámbito privado. Tiene muchísimas cosas que aportarnos el ámbito privado y a la inversa. O sea, que todas las conexiones público-privadas siempre van a ser muy enriquecedoras. También deberíamos aprender o deberíamos, que no sé si lo han mencionado ellos, pero fíjate, a mí sí que me parece importante, aprender a relacionarnos con las personas. Es decir, yo creo que debemos aprender a trabajar en equipo, porque el trabajo siempre va a ser en equipo. Debemos aprender y pulir nuestras deficiencias en el trabajo en equipo. Debemos saber relacionarnos con nuestros superiores laborales, saber relacionarnos con las personas que tenemos a nuestro cargo formativas, y eso también es una habilidad muy interesante desde el punto de vista laboral. Hay que, en el ámbito científico, a los científicos que van a continuar siendo científicos en un laboratorio, también les animaría a que no despreciaran o que intentaran entender un poco la gestión, porque es muy importante también para ellos. O sea, la gestión la gestión se asocia normalmente a la burocracia, que es verdad, tiene un porcentaje alto de rollo, que también es verdad, que para eso estamos nosotros, para los gestores de ciencia, para aliviárselo, pero también es importante que la conozcan, que la entiendan, que la suscriban, que las cosas hay muchas veces que no son casualidades o caprichos, y yo creo que con un buen jefe de grupo que conozca todo esto, pues creo que abordará mejor las cuestiones. Y también reivindicar, que lo han hecho los dos, el pensamiento y el método científico en la sociedad. O sea, se me ha venido a la cabeza una iniciativa que no sé si conocéis, que se llama Ciencia en el Parlamento, que lo que trata es de acercar el método científico en la formulación de propuestas políticas. O sea, creo de verdad que si hubiera más científicos en el Parlamento, a lo mejor la política sería un poco mejor, francamente. Y nada más, simplemente reivindicar la formación de un doctor en una universidad buena y que realmente es gente con unas... que es muy interesante para la sociedad. Y luego reivindicar a los que no somos tan jóvenes, que tampoco estamos apalancados. O sea, yo sigo estando abierta a cualquier otra iniciativa que me surja. Y bueno, por mi parte nada más. No sé si el vicerrector o los vicerrectores que están asistiendo querían decir algo, o el propio Rafa, o otras personas de mi equipo que han participado en la jornada. Agradeceros de verdad a Arantxa, Victoria y a Óscar vuestras experiencias, que a mí me ha encantado oíros. Ha sido una conversación muy interesante. Y por mi parte nada más. No sé si quieren añadir algo los vicerrectores o si no cerramos un poco la sesión. Porque realmente decía que no hemos visto, en el chat no ha habido ninguna preguntas así que queráis específicamente que abordemos. No, yo estaba revisando, no hay ninguna pregunta. Bueno, pues yo, ya que nos has dado la oportunidad, Regina, pues también pues agradeceros a todos los que habéis
participado en esta jornada. O sea, la verdad es que he estado viendo un poco la participación y se ha mantenido bastante constante a lo largo de toda la jornada, lo cual entiendo que es una señal de que ha sido interesante. Para mí, desde luego, lo ha sido. Y bueno, pues agradeceros a todos y a los participantes, a Óscar, a Victoria, a Arantxa, a Rafael, a Regina, pues, todo lo que habéis hecho y aportado en la jornada. Y yo, si algún compañero mío, agradezco también a Huberto, y he visto que también el vicerrector de PDI, Ángel Baltanás, también se ha incorporado a lo largo de la jornada, o sea que también se lo agradezco, y es una muestra un poco del apoyo institucional que tiene esta iniciativa que consideramos preferente, prioritaria. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Entonces ya nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Si no interviene ninguno de mis compañeros, desearos a todos unas felices Navidades, aunque van a ser diferentes, con mucha prudencia, y que bueno, pues que el año que viene es fácil que sea mejor que este, pero bueno, nunca está de más el desearlo. O sea que os deseo un feliz 2021. Igualmente a todos. Igualmente. Muchas gracias, feliz Navidad. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.